es importante al escuchar al Señor con temor y reverencia, estar dispuestos a obedecerle y dar la gloria debida a su nombre, hermanos, pero realmente reconociendo que es un Dios lleno de misericordia, porque así lo es. El mañana, hermanos, no existe. Dios quiera ayudarnos. Paz, amados hermanos. Es una bendición de parte de nuestro Dios estar reunidos una vez más, ¿verdad? Gracias a Él, pues nos ha permitido esa bendición de regalarnos la vida, regalarnos su misericordia, hermanos. Y por eso estamos acá, ¿verdad? Y tal vez un poco acalorados, pero estamos alegres, ¿verdad? Y esa es nuestra bendición. Los invito, hermanos, a que vayamos a nuestra Santa Biblia y vamos a leer en el libro de Malaquías, hermanos. Después vamos a orar. En su capítulo, hermanos, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 7. Y dice, hermanos, así la palabra de la siguiente manera. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no la ponéis en vuestro corazón. He aquí, yo os daño la sementera, esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue en él de vida y de paz, las cuales cosas yo les di por el temor, porque me temió delante de mi nombre y estuvo humillado. La ley de la verdad, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Verso 7. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Vamos a doblar las rodillas, hermanos, y vamos a pedirle a Dios su bendición. Oremos. Soberano y bendito Padre, en esta preciosa tarde de tu día santo, he aquí tu pueblo, Señor, de rodillas delante de ti, agradecido, Señor, grandemente por regalarnos esta oportunidad de poder reunirnos, bendito Dios, con un solo sentir, también con un pensamiento, Señor, con el propósito de honrar tu nombre a través de nuestros cánticos, con el deseo también, Señor, de ser edificados a través de tu bendita y divina palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos esta bendición, por darnos este día, por darnos la vida, por darnos también salud, Señor. Ahora queremos suplicarte que seas con nosotros, Señor, que nos bendigas. Vamos a estudiar parte de tu divina palabra y te suplicamos que nos ayudes, Señor, y permite que esa palabra tuya pueda quedar grabada en nuestro corazón y que la pongamos, Señor, por obra a cada día de nuestra vida. También queremos suplicarte, Señor, por los niños. Ellos van a pasar a sus lugares también. Y también, Señor, se les va a impartir a ellos también unas clases, por lo cual te rogamos que seas con ellos. También que seas con los maestros, Señor, y que tu mensaje, Señor, pueda quedar grabado en la mente de tus hijos. Muchas gracias te damos, Señor, y te suplicamos estos favores humildemente. En el nombre glorioso de Cristo te lo rogamos todo. Amén. Bien, hermanos, he titulado mi tema El juicio de Dios contra los sacerdotes, ¿verdad? Y realmente, hermanos, cuando vemos en estas primeros versos del libro de Malaquías, hermanos, vemos algo serio, hermanos, que estaba pasando con los sacerdotes de ese tiempo. Los sacerdotes, hermanos, habían menospreciado
los sacrificios de Dios. Los sacerdotes, hermanos, también habían menospreciado la ley de Dios. Los sacerdotes, hermanos, habían dejado de escuchar a Dios, ¿verdad? Y por lo cual también habían dejado de obedecer a Dios. Entonces Dios los amonesta, Dios les advierte, Dios los exhorta, ¿verdad? Y Dios quiere, hermanos, en esta hermosa tarde nosotros podamos aplicar, hermanos, este mensaje a nuestra vida. Si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿quién es el sacerdocio de ahora? ¿Será solo nuestro hermano ministro? ¿Verdad? Leemos bastante Romanos 12:1, ¿verdad? ¿Cómo dice? Gracias, hermano. De memoria, ¿verdad? Lo tenemos de memoria, hermanos, porque de esto hemos venido hablando. Y hemos tenido, hermanos, una serie de lecciones. Y yo creo que también nos acordamos de todo ello, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, hemos podido hablar de que la renovación, dice, hermanos, es un asunto de ¿qué? ¿Recuerdan las primeras lecciones? Del corazón. También hemos podido estudiar que debemos ser renovados por la palabra de Dios, por la adoración, por la oración. ¿Qué más, hermanos? El ayuno. Y la de hoy, hermanos, ¿cómo se tituló? La mente, ¿verdad? Algo similar con las primeras. Bien. Entonces, hermanos, como iglesia de Dios, le decía, Dios quiera podamos nosotros aplicarlo a nuestra vida, porque como iglesia de Dios, hermanos, para nosotros es el mensaje, ¿verdad? Antes, los sacerdotes sencillamente ellos y exclusivamente ellos podían presentarse ante Dios. Pero ahora, hermanos, nos presentamos todos. Cuando hacemos nuestro culto, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Presentando un sacrificio ante Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, nos estamos presentando ante Dios. Ahora bien, allá el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, porque eres gente santa, dice, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? Real sacerdocio, pueblo adquirido, dice, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Bueno, vamos a regresar a Malaquías, hermanos, a Malaquías en su capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, vamos a retomar el verso número 2. Y vamos a ver, hermanos, la exhortación que Dios tiene para sus sacerdotes. Y dice, hermanos, comienza el verso 1, ahora pues, dice, oh sacerdotes, dice, a vosotros, dice, es este mandamiento. Si no oyeres, dice, y si no acordáis dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis, dice, en vuestro corazón. Hermanos, había un problema serio acá. ¿Qué había pasado con los sacerdotes, hermanos? Ya las leyes de Dios ya no estaban en los corazones de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿las sabían? Sí, hermanos, las sabían, exactamente. Podría decir como nosotros hoy en día, ¿verdad? De memoria. Es una bendición, hermanos. Pero Dios quiera, pensemos en esto. Pensemos en la exhortación, en el juicio que Dios decreta contra aquellos sacerdotes, aunque entendemos, hermanos, que el juicio de Dios no es hoy, pero un día dice que Dios va a juzgar al mundo, dice, con justicia, y nadie se le va a escapar. De manera, hermanos, que estamos a tiempo, y Dios quiera hoy, ¿verdad? Como todos los días, que practiquemos la justicia de Dios en nuestra vida. Bueno, entonces, hermanos, vemos, hermanos, una gran responsabilidad que Dios quiere que su pueblo, sus sacerdotes, tengan de escuchar a Dios. Y vamos a ver, hermanos, 3 maneras en las cuales el pueblo de Dios puede escuchar. Y vamos, hermanos, a ir a Génesis capítulo 3, verso 8. Y vamos a ver, hermanos, cómo uno puede escuchar, pero con un corazón rebelde y también desobediente. Vamos a ver esto, hermanos. Génesis capítulo 3, verso 8. Y ahí encontramos, hermanos, la primera historia de nuestros primeros padres. Y dice, hermanos, de la siguiente manera, el verso 8 del capítulo 3. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, dice,
que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. ¿Cómo estaba el corazón de Adán y Eva, hermanos? ¿Querían escuchar a Dios? Pero sí lo escucharon. Y la palabra de Dios dice que se escondieron, dice, entre los árboles del huerto. Escucharon a Dios, pero se escondieron de Dios. Vamos también a ver Éxodo capítulo 8, verso 8. Adelantito, hermanos. Éxodo 8, capítulo 8, verso 8 al verso 15. Y dice de la manera siguiente: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles: Orad a Jehová que me quite las ranas de mí y mi pueblo, y dejaré ir a este pueblo para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Gloríate ahora sobre mí, ¿cuándo oraré por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río? Y él dijo: Mañana. Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Dios como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, y de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de con Faraón, y clamó Moisés a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y se juntaron en montones y apestaban la tierra. Y viendo Faraón que le había dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó, como Jehová, dice, lo había dicho. Aquí vemos, hermanos, también un Faraón. Cuando la época de problemas, cuando la época de dificultades estaban, promete, hermanos. Y él dijo que iba a escuchar a Dios. Y pidió, hermanos, que oraran por él. Y se manifestó Dios, hermanos. Dios se manifestó en él, en ellos. Pero, ¿qué pasó, hermanos, cuando pasó la tormenta de las ranas? Se endureció el corazón, dice, ¿verdad? Y dijo: bueno, ahora ya pasó mi tormento, así que no los dejo salir de acá. ¿Cómo es el corazón del ser humano, hermanos? ¿Es difícil, sí o no? Es difícil, hermanos. Y decía yo, bueno, ¿cuántas escuelitas tenemos ya de renovación, renovación, renovación? Ahora la pregunta, hermanos, ¿cómo estamos? Bien renovados, ¿verdad? Dios quiera así sea, para la gloria de Dios, hermanos. Porque si no, ¿qué será de nosotros? ¿Será que vamos a alcanzar el reino así? No, no lo vamos a alcanzar. Bueno, este hombre, hermanos, cuando estaba en momentos de apuros, de aprietos, de crisis, él promete, pero cuando pasó, hermanos, vuelve otra vez a su rebeldía y dice: pues no los dejo salir de acá. Solo vamos a ver otro ejemplo más, hermanos. Deuteronomios capítulo 1, verso 42 al verso 45. Y dice, hermanos, de la siguiente manera. Aquí, hermanos, se está recordando, hermanos, la trayectoria del pueblo de Israel. Y dice el 42: Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy con vosotros, no estoy entre vosotros, porque no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Yo os hablé y no me distes oído, antes fuiste rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Y salió el amorreo que habitaba en el monte y a vuestro encuentro, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, persiguiéndolos hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová, dice, ¿qué pasó, hermanos? No escuchó, dice, vuestra voz, dice, ni os prestó oído. También, hermanos, cuando el pueblo de Dios pecó delante de Dios, dice la Escritura que empezaron a murmurar, ¿verdad?, contra Dios. Cuando viene José y Caleb y los demás hombres de recorrer la tierra, solamente Josué y Caleb daban, ¿cómo les diría? Daban buenas nuevas, gracias, hermano, daban buenas nuevas de aquella tierra. Pero los demás, hermanos, decían: esa tierra no sirve, ¿verdad? Bueno,
Y lo más curioso, hermanos, que pudieron escuchar la voz de aquellos hombres, ¿verdad? Y no escucharon la voz de aquellos que hablaban de parte de Dios. Cuando viene el enemigo, hermanos, tampoco escuchan, hermanos, la voz de Dios, sino dice que se armaron con sus propias fuerzas y dijeron, bueno, vamos a ganar y vamos a vencer. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice la palabra que Dios, dice, no iba con ellos. Y por lo cual, dice la historia, hermanos, que fueron traídos, dice, como cuando un avispero, dice, persigue a alguien. ¿Cómo se corre, hermanos? Sin descanso, ¿verdad? Así venía el pueblo. De manera, hermanos, que esa es la condición del ser humano. Muchas veces escuchamos, pero qué fácil es escuchar, hermanos, las cosas malas, ¿verdad? A los niñitos se les queda rapidito las cosas malas, ¿sí o no? Pero una cosa buena, ¿será que se les queda? Ellos son los niñitos y los grandotes, hermanos. Es peor la historia todavía. Tal vez escuchamos algo, se nos quedó así de rapidito. Pero lo bueno, ¿cuánto se nos queda? Se me quedó algo del drama, les decía a los muchachos. En una parte dice, conságrate a Dios, dice, todas las mañanas. Y haz esto tu primer trabajo. Y pregunto, hermano, ¿será fácil? Pero si no lo sabemos de memoria, conságrate a Dios, dice, todas las mañanas, y haz esto, dice, tu primer trabajo. Qué bonito, hermanos. Y yo pienso, hermanos, que si lo hiciéramos, ¿será que no sería una gran bendición para cada uno de nosotros? Pero sucede lo contrario, hermanos. Nos consagramos en el trabajo todas las mañanas, ¿verdad? Y ese es nuestro primer trabajo, y lo de Dios, si nos queda tiempo, ¿verdad? Sería bueno, hermanos, que le diéramos vuelta a nuestro panorama, que también nuestra vida va a cambiar, que también así vamos a poder alcanzar el reino de Dios. De manera, hermanos, que uno puede escuchar, ¿verdad? Pero con un corazón rebelde y desobediente. Y el corazón dice, no lo hagas. Lo sabes, pero no lo hagas. ¿Por qué? Ahí vienen los obstáculos, pues cuesta mucho. No es que así no es. Pero ¿lo sabemos? No, hombre, es que es muy difícil. El amar a los hermanos es difícil. Perdonar a los hermanos también. Es que yo no puedo. Bueno, muchas cosas, hermanos, influyen en la vida. Bueno, también, hermanos, uno puede escuchar, pero con poco interés y con poca preocupación por hacer lo que Dios dice. Podrían decir, sí, es que es una verdad, es que así se tiene que hacer. Pero la práctica, vamos, hermanos, allá a Santiago. Yo sé que lo sabemos muy bien también. Pasemos nuestros ojos por ahí. Y vamos a ver, hermanos, en su capítulo 1, verso 22 al verso 25. Y dice, hermanos, así: mas sed hacedores de la palabra, dice. ¿Y qué más, hermanos? Y no, dice, tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, dice, este tal es semejante al hombre que se considera, dice, en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó cómo tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será, dice, bienaventurado, dice, en su hecho. Y realmente, hermanos, es muy bonito poder hacer las cosas tal como son. Y es algo bonito, hermanos, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor y su palabra. Pues entonces vamos a estar renovados. Ahora pregunto, ¿cómo es algo renovado, hermanos? Nos gustaría, por ejemplo, quienes ya están grandes, poder ser jóvenes. Y los jóvenes les gustaría ser niños. Sería algo bonito, ¿no? Ahora bien, pongámonos a pensar, hermanos, cuando una computadora se renova, si ya estaba lenta, ya estaba llena de virus. En otras palabras, hermanos, ya no servía la computadora. Pero fue donde el que sabe arreglar las computadoras
y la renovó. ¿Y cómo viene esa computadora? Viene rápida, viene bonita. Y dice, pues ahora mi máquina sí funciona. También nosotros, hermanos, cuando somos renovados por Dios, entonces sí ya funcionamos. Les ponía el ejemplo de los que quisieran hacerse pequeños, ¿verdad? Pero se me vino la idea, hermanos, por causa de que algunos, ¿verdad?, piensan y creen, ¿verdad?, que cuando estén en el reino van a tener su carita de jovencito, tal y como soñó, ¿verdad?, en su historia. Pues hasta cierto punto, hermanos, esto es algo bonito, ¿no? ¿Verdad? Lo que pintan ahí con animalitos bonitos, bueno, eso es algo que se me vino a mi mente, ¿verdad? Pero ¿a quién de nosotros no nos gustaría ser renovados? Físicamente, podría decirlo. Yo creo que a todos, ¿verdad? Todo mundo creo que anda comprando cosas. Vemos las tiendas llenas de muchas cosas, tanta fantasía, hermanos, que dicen que es bueno para esto y yo creo que tal vez no sirve para nada, pero sin embargo engañan a la gente. Ahora bien, hermanos, yo creo que será una dulce dicha poder ser renovados espiritualmente, ¿verdad? Y poder estar seguros en lo que creemos. Ahora bien, al no ser renovados, hermanos, espiritualmente, ¿será que vamos a creer con certeza que Cristo va a venir? ¿Qué dicen, hermanos? No, ¿verdad? Dicen que Cristo va a venir, pero ¿qué tal no? Ya estoy cansado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Desde cuándo se anda hablando que Cristo va a venir? Y la fe de los hijos de Dios así ha sido, hermanos. Allá dice que el apóstol Pedro, que no ignoremos, dice, porque el día del Señor, dice, para el Señor, dice, un día, dice, es como 1000 años, y 1000 años, dice, es como un día. También dice, Él está a la puerta. Y muchos hijos de Dios, hermanos, han vivido, han crecido, se han consagrado y han vivido una vida cristiana, hermanos, con esa fe y esa convicción, y se han muerto así. Ahora bien, pero para ellos, hermanos, está reservada aquella corona de la vida eterna. Así dice Pablo, no solo a mí, dice, sino todos aquellos, dice, que esperan su venida. Él dice, he acabado la carrera, dice, he guardado la fe, por lo demás, dice, me está guardada una corona. Ahora bien, pero es necesario, hermanos, que día a día nos renovemos en nuestra vida, ¿verdad? Que no solamente escuchemos como allá el faraón, cuando pasó la tormenta, hermanos, volvió a sus mismos caminos, a sus mismas ideas, a sus mismos pensamientos. Como el pueblo de Israel, hermanos, que no escuchó y cayó en el error. Bueno, yo creo, hermanos, que es muy bonito, les decía, y satisfactorio ver cambios en nuestra vida. ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Es bonito, hermanos, pero tenemos que hacer algo. El Señor está para ayudarnos y esa es la verdad. Pero si nosotros no dejamos entrar a Dios por medio de su Santo Espíritu, ¿será que va a haber un cambio en nuestra vida? Ahora bien, pero para eso requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y Dios quiera lo podamos hacer. Bueno, entonces, hermanos, que renovarnos es una decisión de cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermanos, también cómo uno puede escuchar con temor y reverencia y un corazón dispuesto a obedecer. Vamos a ver unas palabras que también se le dijeron al pueblo de Dios en Deuteronomios 4, 29 y 30. Y dice, hermanos, el verso 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, y no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará, dice, del pacto de tus padres que les juró. Entonces, hermanos, cuando uno se acerca a Dios con un corazón sincero, que va a olvidar aquellas cosas, que va a hacer las cosas como Dios quiere, ¿será que Dios no lo escucha a uno, hermanos? Sí, hermanos, Dios está para renovarnos, Dios está para ayudarnos, pero ¿será que tiene que salir de mis labios? Sino tiene que salir desde el fondo de mi corazón. Entonces, hermanos,
Dios llama a sus sacerdotes a que le escuchen, pero los sacerdotes, dice la palabra, que no querían escuchar. Ahora, la pregunta será, hermanos, no me vayan a contestar, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Pensemos en esto, hermanos, y váyanos pensando, ¿verdad? Pensemos en esto. Los sacerdotes debían escuchar a Dios, y nosotros, Dios quiere, hermanos, memoricemos, pensemos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Hermanos, tenemos muchas cosas, cómo llenar nuestros oídos. Que vamos caminando, pues escuchamos música. Que vamos por la calle, que miramos lo que realmente no deberíamos. Pero en nuestro mundo así es, y vivimos en ese mundo. Pero también yo pienso que tal vez les ha pasado en alguna ocasión que tal vez pueden estar escuchando un musicón pero ni lo escuchan. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Sí o no? Puede que el musicón esté a todo volumen, pero no le ponen ni atención ni lo escuchan. Ahora, ¿en qué consiste la clave, hermanos? Imagínense que si estamos pensando en la palabra de Dios y enfocado mi pensamiento en Dios, ¿será que voy a tener tiempo para ponerle atención cuidadosamente a lo que estoy escuchando? Sí influye, hermanos, influye, pero eso nos ayuda, hermanos. Ahora bien, si no pensamos en Dios, hermanos, ni en la palabra de Dios, y escuchamos el musicón por ahí, ¿qué se nos va a venir a nuestra mente? Nuestros tiempos pasados, ¿verdad? Van a volver a florecer. Entonces es necesario, hermanos, manos a la obra, y Dios está con nosotros. Es necesario que nuestro corazón sea nuevo, y así podamos, hermanos, alcanzar el reino de Dios. Los sacerdotes, hermanos, también ellos debían de glorificar a Dios con sus hechos. Vamos a regresar a Malaquías, hermanos. Y dice el verso 3, perdón, hermanos, capítulo 1 vamos a ver. Y verso 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí pues, dice, yo soy padre, ¿y qué es de mi honra? Y si yo soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el 7, que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos amanciado? En que decís: la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis, dice, el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Otro problema, hermanos, serio, que los sacerdotes, hermanos, no glorificaban a Dios con sus hechos, pero ¿sí presentaban sacrificios? Sí, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué sacrificios daban ellos? Dice que daban el cojo, el ciego, ¿qué más, hermanos? El enfermo. El libro de Isaías, hermanos, les dice que el corazón del pueblo, dice, está lejos de Dios. Y pensando en esto, hermanos, ¿cómo nosotros podíamos presentar un sacrificio cojo? ¿Cómo podía nosotros presentar un sacrificio enfermo? ¿Hemos pensado en esto, hermanos? ¿Cómo nosotros pudiésemos presentar lo que no sirve a Dios? Pero sí, hermanos, conscientes, ¿no? Que presentamos sacrificios, que cantamos, que oramos también. ¿Qué más? Ayunamos también. Entonces, hermanos, es importante que nos cuidemos de todo ello, ¿verdad? Que pensemos, ¿verdad? Si tenemos envidia, ¿será que es un sacrificio puro ante Dios? Si tenemos celos, si tenemos rencor, hermanos, pueda que sea cojo, pueda que sea ciego ese sacrificio. ¿Le agrada a Dios así, hermanos? Recordemos, hermanos, que cuando queremos regalar algo, le damos a alguien que estimamos, pues tratamos de darle lo mejor, ¿sí o no? Es cierto, hermanos, tratamos de darle lo mejor, algo con quien agradarle. Ahora bien, también con Dios, hermanos, también es necesario que pensemos en esto. No lo dejemos, hermanos. Dios quiera, podamos nosotros
pensar en esto, hermanos, y encaminarnos como verdaderos hijos de Dios, hermanos, que esa va a ser la bendición nuestra. Porque una vez más todos vamos a comparecerse ante el tribunal de Cristo. Y qué bonito será, pues nos salvamos todos. ¿No les gustaría que llegáramos al reino? Es una bendición, hermanos. Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 10 escribí. Y acá, hermanos, Santiago también le dice al pueblo algo también. Y dice, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, dice, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y dar gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Vosotros pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad, dice, vuestros corazones. Hermanos, también algo serio estaba pasando en aquella ocasión. ¿Y cómo es que este Hijo de Dios habla así? Habla de una manera recia, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos presentemos así, en obediencia a Dios, ¿verdad?, que presentemos nuestro sacrificio así, que la palabra que se hace el escritor, ¿verdad?, de la escuelita, ¿verdad?, yo pienso que tuvo una idea muy bonita y dice, bueno, les voy a llevar, dice, a mis hermanos esto. Ahora bien, ya lo tenemos, ya lo estudiamos, ahora nos resta a nosotros, hermanos, el crecer y ser aquellos hijos fuertes, aquellos hijos valientes, aquellos hijos que están renovados, aquellos hijos que servimos muchísimo en la obra de Dios, aquellos hijos que Dios quiere que nosotros seamos, aquellos hijos que no vamos a dejar la iglesia por nada. Y yo pensaba, hermanos, si me dijeran a mí, pues ya no te queremos, ¿qué les tenía que decir yo? Pues ya no me quieren, me voy. ¿Qué les tenía que decir yo? Ustedes no me quieren, yo los quiero a ustedes. ¿Tendría la capacidad? ¿O aprovechamos, no, la ocasión? Allá Pablo decía, ni la muerte, decía, ni la vida, nada, dice, me apartará del amor. Y el amor de Dios en Cristo, hermanos, no consiste en amar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra que si decimos que amamos a Dios, pero no podemos amar a nuestro hermano, ¿qué dice que somos? Porque ¿cómo es posible, dice, que decimos que amamos a Dios, que no hemos visto, dice, y no podemos amar a nuestros hermanos con quien nosotros compartimos? Entonces como que es crucial, ¿verdad?, en nuestra vida. Bueno, de manera, hermanos, que así como hay muchas formas de glorificar a Dios, ¿verdad?, a través de nuestros cantos, nuestras alabanzas, hay también, hermanos, muchas formas de deshonrar a Dios con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Así como el pueblo de Israel, hermanos, dice que presentaba lo cojo, lo ciego, lo enfermo. También nosotros, hermanos, tal vez no traigamos un corderito enfermo, hermanos, pero nuestras palabras, sí o no, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hermanos, con eso podemos nosotros honrar a Dios y también nosotros lo podemos deshonrar. Hermanos, ahora vamos a ver la advertencia de Dios y dice, hermanos, vamos a regresar a Malaquías, perdonen que los tenga de Malaquías, los tenga siempre en Malaquías. Y dice, hermanos, el verso 3, he aquí yo os daño la sementera, dice, y esparciré, dice, el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Algo duro, hermanos, difícil, ¿verdad? Entonces, hermanos, la maldición de Dios es difícil.
Yo creo, hermanos, que acá se está enfocando a los cultivos, a la maldición de Dios en los cultivos. Y muchos en nuestra tierra, cuando no llueve, le echan la culpa a qué, hermanos, a ver si ustedes saben. Es que están botando muchos árboles, dice, ¿verdad? Pueda que influya, hermanos. Pero ¿cuál es el problema mayor por el cual a veces no llueve? Porque tal vez como nosotros, como hijos de Dios, muchas veces no hacemos nuestro papel que nos toca hacer. En lo personal me siento a veces, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería la palabra? O sea, a veces uno no hace lo que debería de hacer. Dios nos llama a predicar, Dios nos llama a hablar de Dios. Y digo, ¿y qué estoy haciendo? Afanado en mis trabajos. ¿Qué más, hermanos? En todo lo que pienso, ¿verdad? Y lo de Dios, por un lado, ¿verdad? Si me queda tiempo, bueno, yo le dedico a Dios. Y si no me queda tiempo, pues no le dedico nada a Dios, ¿verdad? Y a veces, hermanos, hasta sábados se hace difícil venir a la casa de Dios. Entonces, hermanos, Dios también, en aquel entonces, Dios promete, dice que iba a enviar maldición sobre su pueblo, ¿verdad? Iba a dañar la sementera, dice, ¿verdad? En los campos iban a estar áridos. Pues Dios quiere, hermanos, nosotros no alcancemos, hermanos, esas maldiciones de Dios, sino más bien como aquel pueblo de Dios, como aquel varón, hijo de Dios. Dios dice, pues en ti, dice, serán benditas, dice, todas las familias de la tierra. Yo digo, hermanos, que sería una gran bendición que nuestros patrones alcancen bendición por medio de nosotros. ¿Creemos que lo pueden alcanzar? Ahora bien, pero si nosotros, hermanos, no somos los verdaderos hijos de Dios, ¿será que ellos van a alcanzar esa bendición? Entonces, hermanos, tenemos un papel grande, grande en nuestra vida y Dios quiera nosotros lo podamos lograr. Hermanos, ya voy a ir terminando. También, hermanos, Dios les dice que van a ser arrojados, ¿verdad? También nosotros, hermanos, si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, una vez más, no vamos a poder llegar al reino. No vamos a poder llegar. Si nos sorprendiera la muerte hoy, si Cristo viniera hoy, hermanos, si nosotros todavía pensando en nuestros cambios, ¿verdad? Sí, es que es necesario hacerlo. Sí, es que lo voy a hacer. El mañana, hermanos, no existe. Dios quiera ayudarnos. Quisiera que se pongan de pie, hermanos. De manera, hermanos, como conclusión, es importante escuchar al Señor con temor y reverencia, estar dispuestos a obedecerle y dar la gloria debida a su nombre, hermanos, pero realmente reconociendo que es un Dios lleno de misericordia, porque así lo es. Y por ser un Dios lleno de misericordia, es necesario que nosotros pensemos en dar lo mejor a nuestro Dios, lo mejor de nuestra vida, ¿verdad? Y una vez más, conságrate a Dios, dice los jóvenes, todas las mañanas, dice, y haz esto tu primer trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tal vez leyendo un texto de madrugada, ¿verdad? Antes de irnos al trabajo. ¿Será que eso no sería una bendición en nuestra vida? Leyendo un texto en la mañana y por el día pensar en ese texto, hacerlo nuestro. Esa sería una bendición en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ha dejado su palabra y nos resta, hermanos, hacer nuestra su palabra. Que Dios quiera bendecir su palabra, hermanos, en el corazón de cada uno. Paz, hermanos.